Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, primero comentarles que este domingo salimos en vivo, nos juntamos para los que quieran. Este domingo 16 de abril 2023 vamos a charlar de temas varios, esotéricos, y vamos a hacer un ejercicio mental simple, enfocado en limpieza, en limpiarnos, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Donde más fuerte tenemos que trabajar es en limpiar, desconectarnos de a poco de todo lo que sea energía foránea. Y bueno, y en este capítulo vamos a ver a Carlitos, vamos a analizar un capítulo de Carlos Castañeda. Gracias a todos los suscriptores. Vamos a tratar de subir más videos, algún video más en la semana también, así que los que pueden hacerle un clic en la campanita esa que está abajo del video les avisa. Para los que no sepan, los que no están suscriptos, si se pueden suscribir mejor, así sumamos más gente a este grupo de rebeldes. Y bueno, vamos a hablar de Castañeda, de este libro que tiene un montón de información, parece que estuviera encriptada, oculta, ¿no? Y que bueno, yo en el video anterior aclaré un poco lo del chamanismo y todo, y aclaré que yo no era chamán, yo leía solo a Castañeda, porque hay una información ahí que nosotros la vemos en la visión remota, en las sesiones de hipnosis, estamos viendo un poco lo que este muchacho contaba en esa época, lo que Don Juan, haya sido real o no, le decía. Es una información que considero muy valiosa. Y en este capítulo iba a hablar de los famosos inorgánicos, o cómo entendían los chamanes antiguos. Siempre que hablo de los chamanes antiguos. Los chamanes antiguos, ¿cómo entendían este tema de los inorgánicos? Claro, porque hubo una parte que acá, inclusive en el libro está, que ellos trataban de clasificar a los inorgánicos. Pero se volvieron locos. Dijeron, ¿cómo clasificar? Es como si vos querés clasificar todas las especies de insectos. Hay 1.000.000 de especies diferentes de insectos. Imagínate lo que es catalogar 1.000.000 de especies. Imagínate las especies de insectos que tenés. De insectos, de reptiles, de grises, variante, de subraza, de experimento, de clonación, de mutación. Son infinitos. ¿Qué te vas a poner a clasificar lo inclasificable? Entonces, ¿qué dijeron los chamanes? Antes de que le explote la cabeza, dijeron, los inorgánicos. Pero hacen una clasificación y hay unas partes del texto que yo voy a leer que son muy interesantes. Entonces el capítulo se llama La conciencia inorgánica, que está en el libro El lado activo del infinito. Todavía no le contaba Don Juan a Carlos Castañeda que el humano era comido, que la conciencia del humano era consumida por una conciencia de nivel superior. Todavía no llegaba a esa parte. Entonces Carlitos estaba ahí, estaba en esa etapa todavía de el semi-despertar. Entonces voy a leer partes del capítulo porque es muy largo y si me pongo a leer esto vamos a estar 3 días acá leyendo a Castañeda, que me encantaría, pero bueno, no me da la voz. Don Juan me dijo que me sentara en un sillón muy cómodo en la espaciosa sala. Dice que estaba casi vacía. Me dio unas nueces, unos albaricoques secos, rodajas de queso, todo muy bien arreglado sobre un plato. Le dije, protestando, que quería terminar de limpiar el bambú, que no quería comer, pero no me prestó atención. Me recomendó que comiera poco y lenta, pero cuidadosamente, porque necesitaba alimento continuo para estar alerta y atento a lo que me iba a decir. Tú ya sabes, empezó, que existe en el universo una fuerza perenne que los chamanes del México antiguo llamaban el oscuro mar de la conciencia. Estando ellos en su máxima capacidad de su poder de percepción, vieron algo que los hizo sacudirse en sus calzoncillos, si es que los traían puestos. Vieron que el oscuro mar de la conciencia no es solamente el responsable por la conciencia de los organismos, sino es también responsable de la conciencia de aquellas entidades que carecen de organismo. Miren cómo comienza
esta parte, dice, el oscuro mar de la conciencia. El oscuro mar porque oscuro es desconocido, esta es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Entonces el oscuro mar de la conciencia. Esa cosa desconocida es responsable de la conciencia de nosotros, los vivos, los que tenemos algo orgánico, los que somos orgánicos, y también ese mar de la conciencia da conciencia a seres que no tienen organismo, inorgánicos. ¿Qué es esto, don Juan? ¿Entes sin organismo que tienen conciencia?, le pregunta Carlitos, asombrado, ya que jamás había hecho alusión a tal idea. Los antiguos chamanes descubrieron que el universo entero está compuesta por fuerzas gemelas, empezó. Fuerzas que a la vez se oponen y se complementan. Es irrefutable que nuestro mundo es un mundo gemelo. Miren este concepto. El mundo opuesto y complementario a él es uno que está poblado por entes que tienen conciencia, pero no tienen organismo. Por esta razón, los antiguos chamanes lo llamaban inorgánicos. ¿Y dónde está ese mundo, don Juan?, pregunté, mascando el albaricoque inconscientemente. Primero no tenía hambre y ahora estaba comiendo. Aquí, dice. ¿A dónde existe el mundo?, le dice Carlitos, ese mundo gemelo. Aquí, dice, donde tú y yo estamos sentaditos. Me contestó como si se tratara de algo muy normal, pero riéndose abiertamente de mi nerviosismo. Te dije que nuestro mundo gemelo, así es que está íntimamente relacionado con nosotros, dice. Los chamanes del México antiguo no pensaban como tú en términos de tiempo, de espacio, pensaban exclusivamente en términos de conciencia. Dos tipos de conciencia coexisten sin chocar una con la otra, porque cada tipo difiere totalmente de la otra. Los antiguos chamanes se enfrentaron a este problema de coexistencia sin preocuparse del tiempo y del espacio. Razonaron que el grado de conciencia de los seres orgánicos y el grado de conciencia de los inorgánicos eran tan distintos que ambos podían coexistir sin la más mínima interferencia. ¿Qué dice don Juan? Habla del mundo, el mundo físico, planeta Tierra, que está sostenido por una estructura energética etérica invisible. Entonces, ahí están los dos mundos, el mundo físico y el mundo gemelo. En el mundo físico coexisten. ¿A dónde se mueve la rueda del samsara? ¿A dónde gira la rueda del samsara? Gira del mundo físico al gemelo, astral. Entramos al físico, al astral. El guerrero viajero, nosotros, que vamos viajando como luz, explorando, el mismo Juan decía, el humano, el ser humano grandioso, que es un guerrero viajero, por alguna extraña razón se quedó atrapado en este mundo. Bueno, la extraña razón es que este mundo tiene un bucle. La rueda del samsara es un bucle entre físico, astral, porque vos estás en el físico, tomás toda la conciencia física, este cuerpo toma conciencia, parte de la conciencia del oscuro mar de la conciencia. Toma conciencia, está perdido, está confundido, no tiene información, muere, deja el cuerpo físico, cruza al mundo gemelo, pero te seguís manteniendo acá entre el físico y el gemelo. Y damos vuelta y damos vuelta. Cuando llegamos al gemelo, desde el gemelo más sutil, desde ese mundo, de ese planeta Tierra astral, etérico, vemos el físico y después de estar un tiempo ahí, vemos lo que sucede, decidimos encarnar y vamos dando vuelta. Y estamos en este bucle físico, etérico, que va a durar mientras dure este planeta. Cuando acabe este planeta, acaba ambos mundos. Cuando acaba, y en caso de que el Sol se acabe, se acabará la vida física, y cuando se acabe la vida física, este lado gemelo, y tendrá que emigrar a otro lado, a otro mundo, si es que quiere seguir encarnando, ¿no? Obviamente. Dice, ¿podemos percibir a estos seres inorgánicos, don Juan?, pregunta Carlitos. Claro que sí, respondió. Los chamanes lo hacen a voluntad. Las personas comunes también lo hacen, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque no son conscientes de la existencia del mundo gemelo. La persona normal que dice, ay, vi un fantasma, vi una sombra, vi una luz, se movió algo. Por el rabillo del ojo vi que algo se movía, se escapaba por la pared.
Me desperté en la mañana y había como una figura, como una sombra negro, parecía un hombre alto con un sombrero. Tuve una parálisis, se me subió el muerto. Cuando piensan que el mundo gemelo, cuando piensan en el mundo gemelo, se entregan a toda forma de masturbación mental, dice don Juan. Pero nunca se le ha ocurrido que su fantasía tiene origen en el conocimiento subliminal que tenemos todos nosotros, el de que no estamos solos, todos tenemos el conocimiento, lo perdemos de este lado. Cuando cruzamos al otro lado, de acuerdo al nivel de atadura e interferencia que tenga ese cuerpo, recordamos y decimos, me desperté y me acuerdo y de las vidas pasadas, de dónde vengo, empiezo a tener más visión. Estaba clavado en las palabras de don Juan. De repente me entró un hambre voraz. Sentí un vacío en el fondo de mi estómago. Lo único que podía hacer era escuchar muy atentamente y comer. La dificultad de enfrentarme a las cosas en términos de tiempo y espacio, siguió, es que solamente te das cuenta si algo ha aterrizado en el espacio-tiempo que tienes disponible, el cual es muy limitado, dice. Los chamanes, en cambio, tienen un campo inmenso sobre el que pueden darse cuenta si hay algo extraño que ha aterrizado. Muchas entidades del universo, en su totalidad entidades que poseen conciencia, pero no organismo, aterrizan sobre el campo de conciencia de nuestro mundo. Es cuando vos sentís que hay algo, que hay alguien. Entonces aterrizan. Vos tenés en el entorno espacio-temporal, físico, alrededor tuyo, algo. Una presencia, una energía, tengo un presentimiento, lo siento a nivel piel, siento que hay algo ahí, una percepción extrasensorial. Entonces vos sentís que algo aterrizó en las cercanías energéticas tuyas porque está interfiriendo con tu campo energético. Tu campo energético a nivel inconsciente está tomando esa vibración foránea que está invadiendo tu habitación o donde estés, o algún lugar que estés visitando que esté pesado, un lugar cargado de fantasmas. Y como esa alteración en tu campo vibratorio de energía de alguna manera llega al físico y de alguna manera llega como sensación a tu cuerpo de que hay algo aterrizado en tu entorno. Las entidades aterrizan sobre nuestro campo de conciencia o sobre el campo de conciencia de nuestro mundo gemelo. Dice, las entidades que aterrizan sobre nuestro campo de conciencia o sobre el campo de conciencia de nuestro mundo gemelo pertenecen a otros mundos que existen aparte de nuestro mundo y del gemelo. Acá está apareciendo otro jugador que ya es externo. ¿Quiénes son los que vienen y aterrizan y que no pertenecen al mundo físico y al gemelo? Y todas esas entidades, reptiles, grises, mantis, grillos, fafomé, todo el circo astral, son no pertenecientes a la burbuja. Llegan a la burbuja, llegan al campo energético, tierra, físico y su gemelo energético, y bueno, vienen con sus intenciones. El universo extendido, dice, está lleno hasta el copete de mundos de conciencia, inorgánicos y orgánicos. Don Juan siguió hablando y dijo que aquellos chamanes sabían cuando la conciencia inorgánica de otros mundos, aparte de nuestro mundo gemelo, había aterrizado en el campo de conciencia. Dijo que igual a todo ser humano, aquellos chamanes hacían clasificaciones interminables de distintos tipos diferentes de energías que tienen conciencia. Claro, ¿qué se pusieron a hacer los chamanes estos? Cuando vieron estos inorgánicos foráneos, dijeron, bueno, vamos a clasificarlos. Y empezaron a hacer interminables, dice. Hacían clasificaciones. Claro, porque es interminable la cantidad de raza y de variedad de bicherío que vos tenés del otro lado. De seres. Dice, los conocían por el término general de seres inorgánicos. Claro, al último dijeron, bueno, a ver, inorgánicos, pum, listo. Si no, no termina más. Si te pones a clasificar variantes y subvariantes. Y cuando estamos en las sesiones de visión remota y aparece, y digo, ¿y qué seré? Y parece un reptil, pero tiene la cabeza un poco como de insecto, pero también tiene algo parecido con un bafomete. Entonces, son indescriptibles. ¿Cómo vas a describir con palabras algo que está fuera de tu catálogo? Lo tenés fuera de catálogo. Entonces, ¿cómo lo explicás? Y bueno, tenés que hacer una clasificación grosa, así, a grosso modo, que diga, bueno, parece un reptil o variante de reptil. Bueno, humanoide, parecido a un gris,
Es complicado describir lo indescriptible. ¿Tienen vida?, pregunta Carlitos así muy inocentemente. ¿Tienen vida estos seres inorgánicos tal como nosotros tenemos vida?, pregunté. Don Juan dice: si piensas que el tener vida es tener conciencia, claro, porque ¿qué es tener vida? ¿Tener un cuerpo, un traje biológico, algo biológico? ¿Eso es tener vida? ¿O tener conciencia? ¿O qué es la vida? ¿El nivel de conciencia que vos tengas o el nivel de vivo biológico que estás? Es un término complicado. ¿Tienen vida estos seres inorgánicos? Dice Don Juan. Fíjense qué elegante la respuesta. Si piensas que tener vida es tener conciencia, entonces sí tienen vidas, dice Don Juan. Supongo que sería acertado decir que si la vida puede medirse por la intensidad, la agudeza y la duración de esa conciencia, entonces te puedo decir con toda sinceridad que están más vivos que tú y yo. Claro, porque si se puede medir por la intensidad, estos tipos son muy inteligentes, son muy hábiles, muy mentirosos, muy engañosos. Por la agudeza, está bien, no son buenos, pero es conciencia, es una conciencia muy aguda, muy intensa y de mucha duración, porque esta conciencia de estos seres dura. Para nosotros serían infinitos, para nosotros, que también somos infinitos, pero no lo sabemos. Somos infinitos cuando dejamos estos trajes biológicos, volvemos a nuestro estado de luz. Y esa luz es inclusive más infinita que la conciencia de estos otros. Por eso la persiguen. Entonces puedo decir con toda sinceridad que están más vivos que tú y yo. Y después Carlitos dice: ¿mueren estos seres, dice, inorgánicos, don Juan?, le pregunté. Don Juan soltó una risita por un momento antes de contestar. Si para ti la muerte es el final de la conciencia, sí, dice, mueren, termina su conciencia. Su muerte es un tanto como la muerte del ser humano y a la vez no, dice, porque la muerte del ser humano tiene una opción escondida. Es algo así como una cláusula de un documento legal, una cláusula escrita en letra muy pequeña que apenas puede verla. Necesitas lupa para leerla y sin embargo es la cláusula más importante del documento. Y bueno, acá don Juan explica de la cláusula, bla, 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 bla. Hay una frase acá que también tira don Juan, dice, la muerte, dice, para un chamán, o sea, como tratando de explicar qué es la muerte, dice, la muerte en realidad termina con el reino de los estados emocionales del cuerpo. El reino de los estados emocionales del cuerpo. El cuerpo es un reino de estados emocionales. Ya lo viviste, hacé memoria en tu vida y vas a ver que esto es una explosión emocional. Si haces historia en tu vida te vas a dar cuenta de lo que se refiere acá con el reino de los... Entonces la muerte, ¿qué hace? La muerte, bueno, termina con todo este reino. No es que vos como conciencia, cuando te desprendés de este físico, seguís teniendo emociones, pero la intensidad, la exageración emocional ni se parece con la intensidad emocional que refleja el físico ante los eventos de la vida. Después bla, 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 hay todo un tramo. Y sigue, dice, los antiguos chamanes creían que la conciencia de este tipo de inorgánicos duraría mientras viva la Tierra. Dice, la Tierra es su matriz, mientras perdure, dice, su conciencia continuará. ¿Qué pasa en la Tierra? En la Tierra hay mucho inorgánico autóctono, que es de la Tierra. Hay mucho desencarnado que se terminó desconectando de su parte de luz y está girando. Queda en el campo Tierra gemela, queda ahí dando vueltas. Después está toda la experimentación que han hecho estos seres durante millones de años. En toda esa experimentación se han generado infinidades de mutaciones fallidas, pero que siguen teniendo conciencia, tienen un nivel de conciencia precario, son muy parásitos. Hay mucha variante de Baphomet
con escasos niveles de conciencia, que son como aves de rapiña, que son como hienas, que van detrás de donde está la muerte, donde está la destrucción, donde está la violencia, donde hay muchísima violencia en grupo familiar, y todos estos bafomés deformes pequeños. Algunos hablan, no, pero toman forma de seres pequeños, como si fueran enanos. Pero son los elementales. Mucha gente está creyendo todavía que todos estos seres elementales de la naturaleza son buenos. Son todos parásitos, muchachos. No confiemos en nada, ¿no? El hada, esa tan bonita que sale en Walt Disney con la varita mágica, no se ve en el astral tan bonita, ¿eh? Tiene una boca gigante así con unos dientes enormes y se clava a nivel etérico y chupa y absorbe energía. Lo que pasa que, bueno, la fantasía ha sido programada desde la infancia en nosotros, y nosotros tenemos esa cosa de creer en los Reyes Magos, en los santitos, en los angelitos, en el ángel de la guarda y toda la idiotez esa mental programada. Al momento de llegar a mi próxima visita con don Juan, claro, Carlito iba, tomaba una cátedra con don Juan, volvía a su vida normal, de la cual cada vez le parecía más anormal y más absurda, pero bueno. ¿Hay posibilidad, don Juan, de que existan los fantasmas y las apariciones? También le pregunté. Y bueno, acá viene el tema de los fantasmas, que son las apariciones de ese mundo gemelo. y don Juan le contesta de la siguiente forma. Lo que llama fantasma, dice, o aparición, al ser examinado a fondo por un chamán, se reduce a una cosa, dice. Es posible que cualquiera de estas apariciones fantasmales podrían ser conglomerados de campo de energía que tienen conciencia, y que nosotros convertimos en cosas que conocemos. Si este es el caso, entonces las apariciones tienen energía. Los chamanes los llaman configuraciones generadoras de energía. O emanan energía, en cuyo caso son creaciones fantasmagóricas, por lo general de una persona muy fuerte en términos de conciencia. Vos podés tener o conocer a alguna persona que a nivel mental sea muy fuerte y pueda llegar a crear estos conglomerados de energía que parecen hasta tener conciencia, pero no son más que una subvariación o un subproducto o un desprendimiento de la conciencia de esa persona que es muy intensa. Después cuenta el caso de la tía en la casa con las apariciones, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? Don Juan dijo que los seres inorgánicos que poblaban nuestro mundo gemelo eran considerados por los chamanes de su linaje como nuestros parientes. Dice, los chamanes creían que era inútil hacer amistad con nuestros familiares porque las exigencias que conllevaban tales amistades siempre eran exorbitantes. Fíjate lo que te está diciendo acá. ¿Y cuánta creencia hay de los ancestros, de que hay que rendirle tributo a los ancestros? Y el tipo, ¿qué te está diciendo acá? Dice, los chamanes creían que era inútil hacer amistad con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque están en el mundo gemelo, están en un campo etérico, entonces algunos se vuelven muy parásitos si no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Por eso habla de que conllevaban las exigencias de estos familiares eran exorbitantes. Dijo que ese tipo de ser inorgánico, que es primo hermano nuestro, se comunica con nosotros incesantemente, pero que su comunicación no ocurre a nivel consciente. Dice, en otras palabras, sabemos que ellos, de manera subliminal, mientras que ellos saben todo acerca de nosotros de manera deliberada y consciente, nosotros de ellos no. Claro, porque la vista del astral al físico, de allá para acá se ve todo. Esa es la ventaja de los parásitos, arcontes y entidades instaladas en el bajo astral. Del bajo astral para acá tienen un acceso, tienen una visión, podés tener más control. Es como tener un vidrio, esos vidrios donde meten a las personas que están acusadas de algo, donde el acusado mira para allá, no ve nada, ve un espejo, y de allá para acá se ve y se escucha todo. Bueno, ellos están en esa postura. Y el desencarnado, cuando cruza, cuando muere, hacia el otro lado y se encuentra con el circo que hay del otro lado y entiende y dice, había una trampa montada de este lado. De alguna manera se desespera y trata de explicarle a sus seres queridos que están del lado físico
que del otro lado la cosa no es como parecía. Y claro que se desespera, y sufre, y claro que lo sufre. No deja de ser más energía para la producción general de todo. Por eso hay que soltarlos, hay que liberarlos. No sabemos la persona que fallece qué nivel de conciencia tiene. Y tratar de tenerlo atado y lo quiero dentro mío y lo llevo en mi corazón, dice la gente. Bueno, lo único que estás haciendo es atar, incorporar al desencarnado dentro de tu cuerpo. Y no es que el desencarnado fallecido sea malo. El problema, lo malo, es que no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Entonces, todas las patologías físicas que tenía, y de alguna manera esa vibración la tiene, y esa vibración la acarrea, y te va a empezar a impregnar. Y vas a empezar a sentir algunos síntomas que se parecen mucho a los síntomas que tenía mi papá, que tenía mi mamá antes de fallecer. Tenía problemas de corazón, tenía problemas de intestino. Estoy empezando a tener problemas de corazón, de intestino. Nunca tuve problemas. Porque incorporaste esa energía. Al incorporar el desencarnado, incorporaste el paquete. Y peor aún, si el desencarnado ha estado altamente parasitado, que haya tenido mucho reptil, porque tuvo mucha creencia religiosa, porque era una abuelita muy rezadora y tiene un nivel de parasitación muy grande, todos esos seres que vienen con la abuelita, te los incorpora vos. Y no es bueno. ¿Qué más dice? La energía, dice, nuestros primos hermanos, no vale un pepino, dice. Siguió don Juan. Están tan jodidos como nosotros, dice. Digamos que los seres orgánicos y los inorgánicos de nuestro mundo gemelo son hijos de dos hermanos que viven uno al lado de la otra. Son totalmente iguales, aunque parezca distinto. No pueden ayudarnos y no podemos ayudarlos. Miren la última frase. No pueden ayudarnos y no podemos ayudarlos. Entonces soltémoslo, gente. Ellos tienen que terminar el recorrido. Ellos tendrán que entrar, tendrán que encarnar, tendrán que algún día entender cómo funcionan la parasitación, la energía, cómo funciona este mundo, despertarse, hacer un corte y después decidir si van a seguir saltando entre el mundo físico y el mundo gemelo. ¿Qué más? Fíjense lo que dice don Juan. Quizá, dice, pudiéramos unirnos y fundar una empresa familiar fabulosa, dice. Pero eso no ha sucedido. En un tono sarcástico, ¿no? Obviamente. Ambas ramas de la familia son extremadamente sensibles y de nada se ofenden. Algo normal entre primos, hermanos tan sensibles. Lo esencial del asunto, según los chamanes del México antiguo, es que tanto los seres humanos como los seres inorgánicos de los mundos gemelos son enormes egomaníacos. Según don Juan, otra clasificación que los chamanes del México antiguo habían hecho de los seres inorgánicos era que los exploradores, y con eso me refiero a seres inorgánicos que surgían desde el fondo del universo y que poseían una conciencia infinitamente más aguda y veloz que los seres humanos, afirmó don Juan que los antiguos chamanes habían perfeccionado sus esquemas de clasificación a lo largo de generaciones y que sus conclusiones eran que ciertos tipos de seres inorgánicos procedentes de la categoría exploradores, reptiles, mantis, grises, bafomé y todo el circo astral, exploradores, a causa de su vivacidad, eran parecidos al hombre, podían formar vínculos, establecer una relación simbiótica con hombres. Los antiguos chamanes llamaban a este tipo de seres inorgánicos los aliados. Don Juan explicó que el error crucial de esos chamanes con referencia a este tipo de seres inorgánicos era el atribuir características humanas a esa energía impersonal y creer que podían utilizarla. Don Juan explicó el error, o sea, dice, se equivocaron, se equivocaron en pensar que estos arcontes de alguna manera iban a ser aliados y que te iba a salir gratis y que no se lo iban a cobrar de ninguna manera. Claro, ellos los interpretaron como aliados, interpretaron como que tenían el control de estos seres. Y en fin.
Entonces tomaban esos bloques de energía como sus ayudantes y contaban con ellos sin comprender que siendo pura energía no tenían poder de sostener el esfuerzo. Te he dicho todo lo que hay que saber acerca de los seres inorgánicos, dijo don Juan de pronto. De pronto, ¡pum!, como era típico de don Juan, te cortaba, ¿viste? La única manera que puedes comprobarlo es a través de la experiencia directa. No le pregunté lo que quería hacer. Un terror profundo me sacudió el cuerpo con espasmo. Y acá, bueno, don Juan va y lo lleva y hace un viaje mental, se conecta con los inorgánicos. Lo hace sufrir un poco, ¿viste? Como era típico. Pero bueno, voy a leer hasta acá porque ya se hizo un poco largo el video. Pero básicamente el concepto del mundo físico es un mundo gemelo, que es la rueda del samsara, en donde estamos por una extraña razón dando vueltas. Ya sabemos cuál es la extraña razón. Y después los inorgánicos foráneos, los que vienen de afuera a interactuar, a actuar, a de alguna manera parasitar esta burbuja, planeta Tierra y planeta gemelo. Bueno, mis queridos amigos, hasta acá llegamos. Un gran abrazo para todos. Los espero el domingo, 5 de la tarde de Argentina. Y bueno, vamos a charlar temas varios y vamos a hacer algún ejercicio de limpieza interno para avanzar en este proceso de depuración energética. Chau.